Seguimos hablando de política hoy en el programa. Hace un minuto nada más conversábamos con el diputado Fernando Amado, que protagonizó uno de los hechos políticos de la semana, sin lugar a dudas, con esa reunión con el candidato del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. Vamos a recibir ahora a Esteban Valenti. Le va a preguntar primero cómo presentarlo a Esteban Valenti, porque hay por allí, hay quienes lo dicen, es un operador político, y suena como hasta despectivo, pero en realidad podría ser un operador político, un asesor político. ¿Cómo te definís tú? Primero, eso de operador es un invento. Yo hace 52 años que milito en la izquierda. Y milito, yo soy un militante del Frente Libre Sereñi y por lo tanto del Frente Amplio, que soy periodista, escritor, y esa es mi presentación. Yo no he hecho ninguna campaña electoral, e hice unas cuantas, como profesional de la comunicación, ninguna. Y cuando lo digo en público, te imaginas que si lo hubiera hecho, tengo muchos que me pueden desmentir. Tienes mucho acceso de cualquier manera a la cúpula del Frente Amplio, a los lugares de decisión del Frente Amplio. Sí, menos de lo que hace el mito. En realidad, fíjate que yo en todo este tiempo nunca ocupé un cargo, no me interesa, pero no porque soy altruista, a mí no me gusta, no es porque soy generoso, no es lo mío, a mí me gusta mucho más lo que hago desde el punto de vista de la política que participar de algo que me parece muy importante, que alguien lo tiene que hacer, que es digamos, el poder, el ejercicio del poder a algún nivel. Yo no lo he hecho nunca. Nunca en mis 52 años de militancia fue funcionario de alguna estructura política en este país o en cualquier otro país. Ayer tuviste un mano a mano almorzando con el presidente José Mujica. Se convirtió también en un hecho político de la semana. ¿Qué hablaron? ¿Qué fue lo que se dijo en esa reunión? Bueno, primero, para hablar con Mujica en un boliche no es fácil, te lo puedo asegurar, porque la cantidad de gente que viene, que le pide autógrafo, que entra y lo ve, unos chilenos. No es normal en este mundo a ver, uno de los motivos de orgullo de este país es que un presidente puede ir a un bar sin guardia, sin nada, estar casi 2 horas y no pasa nada. Es decir, es un hecho que habla muy bien del Uruguay, muy bien, de la cultura cívica y política del Uruguay. Además, la política se ha transformado en la actividad más pacífica de este país, sin roces mayores, cuando fue durante mucho tiempo la actividad más violenta de este país. Creo que en eso hemos crecido todos una barbaridad. Entonces, en el tiempo que pudimos, hablamos. Él me contó, pero la conversación no estaba convocada para ningún tema en especial. Hace tiempo que hablamos por teléfono, que hemos hablado, de los temas políticos nacionales. Me contó, la primera parte fue para relatarme además una cosa que le había impactado, fue a la cárcel de Libertad. Era una policlínica que se había inaugurado hace pocas horas. A una policlínica que estaba en la zona donde antes estaba la isla, ¿no? El centro de tortura y de castigos. Bueno, eso fue una parte que me contó todo lo que había visto. Esas cosas notoriamente a él lo impactan. Después conversamos de algunas cosas de viejo recuerdo de militantes, porque de alguna otra manera estuvimos contrapuestos y a la distancia discutimos, porque yo era dirigente del Partido Comunista, él era fue dirigente del MPP, y bueno, recordamos algunas cosas. Y después, un tema que a mí me interesaba mucho, aproveché, porque no es que yo lo veo todos los días, ni mucho menos, entonces yo aproveché para plantearle un tema que surgió naturalmente de la conversación. Y es que la izquierda uruguaya y la izquierda en el mundo en general tiene un déficit de elaboración ideal, ideológica, cultural muy grande. Y que nosotros también lo tenemos en el Uruguay. Por ejemplo, han pasado 10 años de gobiernos progresistas. ¿Hemos construido un relato de esos 10 años de gobierno progresista? No lo hemos hecho. Y el relato tiene que ser simplemente un cuento, lo que dice la palabra, una relación de hechos. No, tiene que ser una interpretación. ¿Cuáles fueron las... ¿Pero quién debería hacerlo? ¿Cómo pensás tú que...? Ahí está. Además, en América Latina, 10 años. Los problemas, 10 años de cambios en América Latina. ¿Hay una elaboración sobre eso? No la hay. Se cayó el muro de Berlín hace 25 años. Pero está claro, ese socialismo no vuelve más. Pero lo que queda es esto, es decir, la crisis profundísima del sistema capitalista que
no tenía algo parecido ni desde el 29 hasta la fecha. ¿Qué pasa? Todo eso, si simplemente nos vamos a mirar los pies de lo que hacemos todos los días, nos va a tragar la gestión, la administración del poder. ¿Cuál ves tú que es la gran bandera que puede mostrar el Frente Amplio de estos 10 años? Para, si hubiese que armar ese relato de lo que está pasando en esta década que dejamos atrás. Dos cosas, una bien material y otra bien del alma. La material, el haber construido un proyecto nacional, que el Uruguay no tenía desde los años 50. Nosotros no somos fundadores, ni tenemos pretensiones de fundadores. Este país tiene una historia extraordinaria, de avanzada. Entonces, pero en los años 50 entramos en decadencia, nos faltó un proyecto nacional, nos dejamos llevar por olas sucesivas, por vientos de enfrente y vientos de costado, esa visión horrenda de que los vientos manejan los países, cosa que no es cierta. Y en ese cuadro el Uruguay tiene y tuvo un proyecto nacional. Lo fue construyendo, no fue solo una obra del gobierno, fue una obra del gobierno, fue una obra de la sociedad, fue una obra de los diferentes sectores sociales, fue una obra de la cultura, y eso, los resultados están a la vista, es decir, son los resultados de que tomamos cifras monstruosas, de las grandes. Tenemos un PBI de 14.000 billones, tenemos uno de 52.000. Es decir, no hay un país de América Latina que ha tenido esta explosión de crecimiento, pero con otro rasgo característico del proyecto nacional. No hay ningún país de América Latina que tuvo el impacto social que tuvieron las políticas públicas y que tuvo el crecimiento del país. Te iba a preguntar eso, Esteban, porque mucha gente dice, es una mirada desde la economía la que se hace y no de otros cambios profundos que de repente la izquierda siempre tuvo como bandera y que no se han cristalizado plenamente. ¿Y cuáles son? Porque, a ver, la pobreza es una sensibilidad natural de la izquierda. Había 40%, 39.6%. Estamos llegando a un dígito, vamos a bajar de un dígito. La desocupación, el mundo del trabajo, es una bandera esencial de la izquierda. No hay ningún modelo, proyecto, lo que sea de país que no tenga la izquierda y que no tenga el trabajo como un elemento central. El hecho de haber, por primera vez en décadas, haber consolidado una desocupación estructural del 6%. Eso es. Esa es la síntesis de muchas cosas. La revolución productiva en el interior del país. A una izquierda que siempre la acusaron de ser urbana, metropolitana, montevideana, no hay ningún ejemplo, excepto Hernandarias, que tuvo otras características, que haya habido una explosión productiva con impacto social, con mejora en la calidad de vida de la gente. Hay ahora todas teorías sobre por qué votó el Frente Amplio bien. Basta tomarse un ómnibus, tomarse un auto y dar vuelta por el interior. Es decir, basta contar cuántas casas se pintaron en el interior del país. ¿Para ti votó bien el Frente Amplio? Sí. ¿El Frente Amplio votó bien? Ni que hablar. Yo creo que votó muy bien. Después de 2 periodos de gobierno, votar el 50% de los votos a los partidos, una votación extraordinaria. Porque mucha gente dice, el poder desgasta, pero un poder que, como tú decías recién, puede haber sido revolucionario en muchas cosas, de repente uno no esperaría lo mismo, que no desgaste, sino que proyecte, aumente lo que pueda ser el respaldo de la sociedad. Bueno, a ver, hay dos teorías, ¿no? El poder desgasta y el poder desgasta al que no lo tiene. Entonces, el Frente Amplio, por tercer periodo consecutivo, primera vez en los últimos 60 años, va a tener 3 veces mayoría parlamentaria. Eso es un reconocimiento extraordinario, porque el poder también desgasta al que lo tiene. Porque no todo lo que uno sueña lo puede hacer de la manera que lo soñó, no todo lo que uno imagina y quisiera sale exactamente como quisiera. Hay que hacer un aprendizaje difícil, ¿no? Manejar el poder no es muy simple, al contrario, es muy complejo. Está el complejo peor, que te traiga el poder. Eso que estábamos hablando de las ideas. Lo peor que le puede pasar a la izquierda no es perder unas elecciones, sino dejar de ser de izquierda, dejar de tener identidad. Eso me parece que es una cosa que le pasa a cualquier fuerza. ¿Cómo imaginás si se concreta el mapa como está planteado, el escenario como está planteado, el tercer gobierno del Frente Amplio? ¿Haciendo qué cosas o qué debería hacer en estos 5 años que vienen? Hay cosas cantadas y cosas que hay que construir a lo largo del gobierno.
nosotros tenemos una herramienta que votamos entre todos y que no es simplemente un acuerdo circunstancial, es toda una negociación, una ingeniería política de diferentes posiciones que nos ha permitido, que es el programa del Frente Amplio. Pero después la realidad es la realidad. Ha cambiado la región, está cambiando el mundo. Bueno, yo creo que hay desafíos que algunos creen que son desde las encuestas. Y a mí me cuesta pensar un gobierno que gobierne de las encuestas. Además, la vida demostró que algunos de los temas que parecían, por el tratamiento de la prensa, por el espacio que le dieron, iban a tener un impacto tremendo. La marihuana, Pluna, el IRPF, todas cosas diferentes, que mezcladas eran el veneno de la izquierda. Y no pasó, la seguridad. ¿Queda alguna gran reforma? Ahora, déjame terminar, porque la pregunta tuya es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos por delante que resolver. El tema de la educación es un tema vital para asegurar el crecimiento del país. Hasta que no logremos que las clases medias vuelvan a la educación pública, lo que garantiza que la educación va a mejorar sustancialmente de manera continua, vamos a tener un debe importante. Yo te simbolizo en una cosa. Está bien, los políticos mandan a sus hijos a la educación privada también, bueno, yo ¿no? hablo de la clase media que en el país creció mucho. Es el país que tiene más clase media de América Latina. Entonces, por lo tanto, te lo simbolizo en eso. Y para eso no lo resolvés ni por decreto, ni por... Eso lo resolvés con calidad. Con calidad. Porque además, el hecho, este elemento que utilizo como símbolo, implica también volver a darle a la educación pública como lo tiene la universidad. Fíjate que la universidad, el 54% de los que ingresaron a la universidad en este periodo son de primera generación universitaria en su familia. Eso tenemos que lograr que en la educación primaria y secundaria vuelva a ser un elemento de integración. El segundo aspecto que tenemos que resolver es el problema combinado de tres cosas. El crecimiento productivo, el Uruguay, cuando el ministro de Agricultura dice que podemos producir para 50 millones, podemos, pero ya no alcanza simplemente con agregar tecnología. Hay que agregar dos cosas vitales, agua, y el Uruguay la tiene, pero para tener agua tiene que tener energía barata, y hay que agregar el manejo de los suelos, para darle sustentabilidad. Y eso implica un cambio, a ver, los que dicen que hay que agregarle valor, los míos, hablo de los del Frente Amplio, hay que darle valor agregado a la producción. El arroz, ¿qué quería hacerlo? ¿Croqueta? El arroz se va a seguir exportando y tiene más tecnología que alguna producción industrial. La propia carne también. La carne es tecnología. La revolución de la carne en el Uruguay, nadie, ni siquiera lo consideramos. Somos el primer consumidor mundial de carne por habitante. Exportamos más carne en términos absolutos que la Argentina. Somos el segundo exportador en precios de carne. Y corrimos la carne de las tierras fértiles del oeste a las tierras diferentes, menos fértiles, del noreste. Y se hizo, ¿por qué? Por tecnología, por genética, por pastura, por trazabilidad, por confianza. Ese es el primer paquete. ¿Cómo hacemos? No solo agropecuario, también energético, también desde el punto de vista de los servicios, también desde el punto de vista industrial. La planta regasificadora, no la pensemos solo para vender, ojalá no tengamos que vender mucho gas, que consumamos mucho más gas en el Uruguay para generar energía eléctrica o para generar producción. Bueno, ese es un paquete. El segundo gran desafío que tenemos es que tenemos que tener una infraestructura capaz de... Nosotros tuvimos una explosión física de la producción. Sí, los camiones, la cantidad de camiones que recorren el Uruguay se multiplicó por 4 veces. Entonces, tenemos que tener, y no son mejorar algunas rutas. Ayer estaba viendo, digamos, y conversando con unos compañeros, conectar el norte y el sur del departamento de 33, que tiene décadas. Ese es un problema de 100 kilómetros que hay que... Infraestructura es un punto clave. La 26, infraestructura, pero además puertos, el puerto de Aguas Profundas, grandes obras históricas, pero además infraestructura es energía. Esteban, se nos ha ido lamentablemente el tiempo, tendríamos muchísimo para conversar, pero seguramente existirán nuevas oportunidades. Gracias por haber venido hoy. No, por favor, gracias a ti. Nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos aquí a Poder Pensar.